del apóstol Pablo cuando un extraño llegaba a la iglesia, venía casi siempre con una carta de recomendación del lugar donde provenía, ¿sí? Esta carta de recomendación por lo general iba firmada por alguien importante, por una autoridad. Ahora, uno de los motivos por el cual Pablo escribió su segunda carta a los Corintios es porque a esta iglesia habían llegado unos falsos maestros judaizantes que llevaban con ellos cartas de recomendaciones de unos supuestos autoridades espirituales, ¿no? Entonces, ellos pretendían que a través de esas cartas de recomendación la iglesia lo aceptara, lo hospedara y también los dejara enseñar, cosas que hicieron. Pero la enseñanza de estos falsos maestros entre esta congregación fue muy dañina. Ellos hablaron muy mal de Pablo. Dijeron que Pablo no tenía autoridad para predicar, dijeron que Pablo no había sido llamado por el Señor al ministerio. Así que comenzaron a difamar el ministerio de Pablo. De hecho, cobraban por enseñar a la gente. Le pedían a la iglesia que le pagara por enseñar. Así que Pablo tomó carta en el asunto, ¿sí? Y en esta carta que él le escribe a la iglesia, con la autoridad de Pablo puesta en duda, lo que él va a hacer responder diciendo a los hermanos de esta iglesia que él ya no necesitaba una carta de recomendación para presentarse delante de ellos. La transformación que el Espíritu Santo había hecho en los creyentes de Corinto era la mejor carta de recomendación que Pablo pudiera presentar para acreditar su ministerio. En 2 Corintios 3, del 1 al 3 dice: no decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos. Lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Dice: tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros, ni les pedimos que ustedes las escriban para que se las presenten a otros. Algunos sí las necesitan, él hablando de estos falsos maestros, ¿no? Pero nosotros no. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, para que la gente hable bien de nosotros. Solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en nuestro favor. En la versión Reina Valera dice: ustedes son cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu de Dios, y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. En conclusión, nuestras vidas, todo lo que nosotros decimos y todo lo que nosotros hacemos, son como cartas que todos pueden leer y dan testimonio de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Sí? Nuestras vidas se convierten en una carta que todos pueden leer. Todos pueden ver si coincide lo que está escrito en esa carta con lo que vivimos. Y Pablo sabía de la importancia del testimonio para predicar el Evangelio. A Pablo le dice a Timoteo en una carta que le escribe, dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Debemos saber que el cambio que Dios ha hecho en nosotros se comunica cuando existe una verdadera coherencia entre lo que decimos y hacemos. De otra manera, el mensaje es totalmente contradictorio. ¿Se entiende, no? Cuando las personas ven nuestro testimonio, realmente ellas pueden leer en nosotros si hemos sido moldeados por el Señor, si hemos dejado que el Señor nos cambie, si lo que decimos que somos ahora coincide con lo que hacemos. ¿Cuántos se acuerdan de una canción viejita que decía: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser? Las pruebas yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Y esto resume todo lo que Pablo está diciendo en este momento.
¿Sí? ¿Vos decís que el poder de Dios te ha cambiado? Bueno, muéstrame la prueba. ¿Sí? Las personas cuando te ven a vos, realmente pueden leer en tus actos, en tu conducta, en tu vida, si realmente el poder de Dios ha cambiado todo tu ser. Pero no tenemos opción de zafar de este análisis, porque todos los hijos de Dios somos como cartas a las que todos pueden acceder y pueden ser leídas. Ahora, según la teoría de la comunicación humana, existen ciertos principios que rigen en toda comunicación entre una o más personas. ¿Sí? Estos se llaman axiomas, pero son principios que rigen toda comunicación humana. Ahora, uno de estos principios dice que es imposible el no comunicar. Es imposible para el ser humano no comunicar, ya que todo comportamiento, todo acto comunica. Por ejemplo, aunque no lo querramos, nuestro silencio comunica, nuestras palabras comunican, nuestros gestos comunican, nuestra vestimenta está dando un mensaje. Los seres humanos pueden comunicarse con palabras. Puede ser palabras orales o palabras escritas. Esto se llama lenguaje verbal. Pero también los seres humanos podemos comunicarnos a través del lenguaje no verbal, que es toda comunicación que no necesariamente lleva palabras. Ahora, por tal razón, ya vamos a ver después bien de qué se trata cada cosa. Por tal razón, la comunicación no implica simplemente las palabras. Los estudios de comunicación dicen que las palabras habladas es lo que uno dice, sino que también nuestra comunicación implica y juega un papel muy importante la comunicación no verbal, que es la que completa el mensaje o es cómo se dice ese mensaje. Por lo que muchas veces podremos estar diciendo con la boca una cosa, pero con nuestros gestos, con nuestras posiciones corporales, con nuestras manos, con nuestra mirada, podremos estar diciendo algo totalmente diferente. Por ejemplo, una persona te puede estar dando una afirmación, pero si te guiña el ojo, ¿vos qué interpretas? Que es una mentira. ¿Sí? A mí me pasa con mis hijos. Préstame atención. Se dan vuelta, me miran a la cara, pero el ojito está viendo la tele. Pero la mirada está puesta en mí. Le digo, préstame atención, te estoy prestando atención. Y están con la mirada. No, le digo, no me estás prestando atención. Porque tu cara apunta para donde yo estoy, pero tus ojos están mirando la tele. Entonces, mírame a mí. Acá estoy. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre cómo debe ser nuestra comunicación verbal o nuestra comunicación con palabras? Ustedes saben que en la Biblia podemos encontrar todo lo que necesitamos para vivir la vida diaria y todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida espiritual como cristianos. Ahora la Biblia habla de nuestra comunicación verbal, de nuestra comunicación con palabras. Y para citar algunos ejemplos nomás, porque hay muchísimos. Dice Proverbios 18:21. Yo lo voy a leer en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. En la versión Reina Valera dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Sí? Lo que nosotros hablamos y decimos pueden dar vida o muerte. Con nuestras palabras somos capaces de edificar la vida de una persona o de destruirla totalmente, por completo. Escuchen lo que dice la ciencia. Está comprobado que las palabras positivas tienen una repercusión directa en el funcionamiento del cerebro, haciéndolos más receptivos y tolerantes a la frustración. Promueve la autonomía, fortalece la autoestima y fomenta la cooperación. Y fíjense esto que importante, el lenguaje negativo genera sensaciones como miedo, angustia, frustración, vergüenza o enfado.
Hoy en día podemos determinar distintos tipos de violencia, ¿no? Y uno de estos tipos de violencia es la verbal. Por ahí duelen más las palabras que los puños. Duele mucho más lo que nosotros le decimos a nuestros hijos que a lo mejor si nosotros le pegáramos a nuestros hijos. No sé si a usted le ha pasado o lo ha hecho, de decirle a su hijo: sos un burro, dale, sos un dormido, métele, sos un vago. ¿Sí? Y estas palabras negativas comienzan a crear en nuestros hijos una falta de autoestima, una inseguridad, sensaciones de miedo, de angustia, de frustración, de vergüenza, hasta de enfado. Y después no sabemos por qué nuestros hijos reaccionan enojados, y es porque nosotros mismos con nuestras palabras los llevamos hacia esa situación. ¿Sí? Lo agredimos, los tratamos mal, y ellos se terminan enojando, frustrando, llorando. Entonces podemos ver que se cumple lo que dice este proverbio, que nuestra lengua, en nuestras palabras tenemos el poder de dar vida o de dar muerte a una persona. En psicología hay algo que se llama la profecía autocumplidas. ¿De qué se trata esto? Son todos aquellos pensamientos predictivos que las personas tienen y que una vez emitidos se convierten con mucha probabilidad en la causa de que esto se realice. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de profecía autocumplida. Supónganse que, siguiendo con el ejemplo del padre y el hijo va a comenzar una carrera. Entonces el padre le dice: pero te vas a morir de hambre, pero no vas a poder ni aprobar el primer parcial, es re difícil, a vos no te da la cabeza para eso. El padre le dice: vas a fracasar. Y el hijo quiere hacer esa carrera, pero va a la facultad y ¿saben qué pasa? Al primer examen fracasa totalmente. No porque no tenga capacidad, no porque no sea inteligente, sino porque cree que no es capaz de alcanzar el propósito de terminar esa carrera. Porque ha recibido palabras de parte de su padre, de alguien que quería mucho, que le ha dicho que iba a fracasar. Ahora sucede lo contrario cuando los padres animan a los hijos: dale, vos podés terminar esa carrera, podés terminar el colegio. No sos tonto, no te cuesta, dale, métele. ¿Y saben qué? El hijo comienza a creer en esas palabras. Entonces muchas veces nosotros llegamos a creer lo que escuchamos de las otras personas, aunque no sea verdad, o de nosotros mismos. Es así. Cuando nosotros todo el tiempo estamos diciendo: no voy a poder, no lo voy a lograr, soy un tonto, soy un burro, y encima viene alguien y te lo dice, y esa profecía se autocumple porque nosotros mismos nos predisponemos a que eso ocurra. ¿Sí? Nuestra forma de hablar determina lo que hay en nuestros corazones. Ya lo dijo Jesús, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así que lo que hay dentro de nuestros corazones hablamos, sean cosas buenas o palabras que salen de un corazón herido, de un corazón con rencor, de un corazón que no se ha sanado de muchas heridas, ¿no es cierto?, del alma. Pero nuestras palabras nos dejan al descubierto de realmente lo que tenemos adentro. En esas situaciones extremas, límites, ¿no? Que de repente decimos algo y que a lo mejor ni imaginamos que hubiéramos dicho. Pero cuando estamos ahí contra la espada y la pared, realmente sale de nosotros lo que somos. Y nuestras palabras determinan lo que hay en nuestro corazón. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre cómo debe ser nuestra forma de hablar? El Señor nos exhorta que cambiemos nuestra forma de hablar. Y esto lo sabemos, ¿no? Efesios 4:29 dice: no digan malas palabras.
sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. ¿Sí? Algo tan básico, ¿no? No digan malas palabras. El Señor quiere que cambiemos nuestra forma de hablar, que no hablemos más con malas palabras. Sí, pero las malas palabras son culturales, son en otros países capaz que significa otra cosa. Bueno, pero vos sabés que donde vos vivís, en este contexto social, esas son palabras muchas veces obscenas, que te remiten en tus pensamientos a actos sucios, degradantes, y que vos estás repitiendo y de alguna forma estás avalándolo. Tenés un diccionario así en español. ¿No podés usar otras palabras? Sí podés. Entonces el Señor nos dice, no hablen más con malas palabras, sino que ayuden a los demás y anímenlos para que el que lo esté escuchando sea edificado. ¿Sí? El Salmo 34:13 dice, por ejemplo, para resumir, dejen de hablar mal de los otros y de andar diciendo mentiras. Así de simple, así de fácil. El Señor quiere que de nuestra boca salgan verdades y no mentiras, ¿sí? Palabras que no ofendan a los otros. Que no inventemos historias acerca de los otros. Que no nos deleitemos en el chisme, en la murmuración, sino que todo lo que salga de nuestra boca sea para edificación de las otras personas. Y podemos dar muchos más ejemplos, pero estos ejemplos yo creo que bastan para ejemplificar cómo el Señor quiere que sea nuestra comunicación verbal con nuestras palabras. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre cómo debe ser nuestra comunicación no verbal? La comunicación no verbal incluye lo que, por lo general, todo lo que no son palabras habladas, como el lenguaje corporal, las expresiones faciales o de nuestro rostro, los espacios interpersonales, ya vamos a ver de qué se trata, y aún la vestimenta. Con todas estas cosas nosotros podemos comunicar un mensaje. Con todas estas cosas nosotros damos un mensaje a pesar de que no sea nuestra intención. Aunque también suele acompañar el uso del lenguaje verbal, ¿sí? Para enfatizar o modificar el sentido de las palabras o de las oraciones. Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos. Si yo hablo que alguien es alto, levanto mi mano y ustedes pueden ver la altura de esa persona, ¿no? Era así de chiquito, ¿sí? O era así o era así. Pero el lenguaje no verbal de mis manos complementa lo que yo estoy diciendo en este momento. Y vamos a ver que yo puedo estar hablando con mi boca una cosa, pero con mi cuerpo otra. Ahora, existen 3 tipos de comunicación no verbal. Le digo los nombres, que no importan. No se lo van a acordar, son difíciles, pero la paralingüística, la kinésica y la proxémica. Y vamos a ver un ejemplo de cada uno, ¿sí? En cuanto a la comunicación paralingüística, son todos los sonidos que complementan el lenguaje verbal y se usa para expresar el estado de ánimo del hablante o para acentuar, modificar o contradecir aquello que se dice. ¿Entendieron algo? Más o menos, ¿no? La comunicación paralingüística son todos los sonidos que nosotros hacemos a la hora de hablar, que se usan para acentuar lo que estamos diciendo, se usan para modificar o contradecir lo que estamos diciendo, por ejemplo, con el tono de la voz. Ahora se nos va a aclarar un poco. El tono de la voz influye en nuestra comunicación y en lo que estamos comunicando. El tono de voz puede manifestar sentimientos o pensamientos, ¿ustedes lo sabían? Sí, el tono de la voz que usas puede transmitir lo que estás sintiendo en ese momento, o lo que estás pensando en ese momento cuando estás hablando. Y esto influye en el mensaje. El tono de la voz puede, por ejemplo, transmitir seguridad o una ironía. Por ejemplo,
Viene la mujer y le dice al marido, ¿no? Dice, mi amor, ¿te parece que con esta dieta voy a bajar de peso finalmente? Y el marido le puede decir así, sí, ya vas a estar más flaca, ¿sí? Pero le puede decir, sí, ya vas a estar más flaca. Es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué cambió? La entonación, ¿sí? Son las mismas palabras que significan diferentes cosas según el contexto en que lo digas. Ahora también los silencios forman parte de esta comunicación. Vamos al mismo caso. Viene la mujer y le dice, mi amor, ¿te parece que con esta dieta voy a quedar más flaca? Y el marido la mira y no le dice nada. Yo creo que eso es peor, ¿o no? Creo que eso es peor que la ironía. Porque sí, ¿no? Es peor que la ironía. Porque al no decir nada, estás transmitiendo... ¿Ah? Lo dijo todo, dice Dante. Exactamente. Ni siquiera hizo el intento de imaginarse la flaca, ¿no? Ahora, el volumen de la voz también indica cómo se siente el que habla. Fíjense lo que dice Efesios 4, 31 al 32. Dice, dejen de estar tristes y enojados. No griten, ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal, por el contrario, sean buenos, compasivos los unos a los otros. Perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Dice, quítese toda gritería. Qué fácil que nos salen los gritos, ¿no? Y más cuando tenés 3 chicos. Qué fácil, ¿no? Que es perder el dominio propio en algunas situaciones y levantar la voz. Ahora, cuando nosotros levantamos la voz, estamos comunicando un mensaje. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. Entonces, cuando nuestras respuestas son suaves, amables, logramos la paz, por ejemplo, en nuestra casa, con nuestra familia. Pero cuando nos gritamos, ya esto también está estudiado por la psicología, comienza a haber una competencia de ver quién manda más en esa comunicación. Y depende de la relación de lo que están hablando, es peor. No es lo mismo un padre con un hijo, porque hay relaciones que son asimétricas, diferentes. Si tu papá te grita, y bueno, vas a tener que callarte porque si no, ¿sí? Vienen las consecuencias. Pero si son el marido y la mujer, se van a gritar hasta que... ¿Por qué? Porque son pares en esa comunicación. Y va a haber una escalada de posiciones, a ver quién es el que más grita y el que gana la pelea. Entonces, nuestro tono de voz, nuestras entonaciones, el volumen, el silencio, todo esto comunica. Y ustedes vayan trasladándolo a nuestro testimonio, ¿no? No da lo mismo hablar a nuestros vecinos de la paz del Señor, del amor, cuando pasan por nuestra casa y vuelan los platos, se sienten gritos, ni hablar de insultos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo una cosa, pero estamos haciendo otra con nuestras vidas. Otra parte de la comunicación no verbal es lo que nosotros podemos denominar la comunicación kinésica. Hay una disciplina que se encarga de estudiar esto. La comunicación kinética es aquella que se produce mediante los movimientos, por ejemplo, de las extremidades, del cuerpo, del torso y de la cara. De hecho, hay gente que ha estudiado las micros expresiones faciales. Por ejemplo, un tipo que se llamaba Paul Ekman. Y fue a las tribus más remotas, supuestamente lo que nosotros le llamamos incivilizadas, y se dio cuenta que hay ciertos gestos que son universales. ¿Sí? Se reían igual, abriendo la boca, mostrando los dientes, se enojaban frunciendo el ceño, se asustaban y abrían los ojos. Son gestos que todos hacemos. Somos capaces de comunicar con nuestros gestos, con nuestra posición corporal. Lo vamos a ir viendo.
Ahora, este lenguaje puede ir junto con el lenguaje verbal, ¿sí? Como yo le decía recién, era alto, era bajo, o directamente puede sustituirlo. Por ejemplo, dentro de la kinésica se puede estudiar la gestualidad, que son los movimientos de la mano, de la cabeza, de las extremidades. Y si yo le hago una seña, ahora ustedes van a saber de qué le hablo. Si yo le hago así, ¿qué acabo de decir? Que te voy a matar, que estás muerto, ¿sí? Sumado al contexto en que se hace esa seña, vos podés saber si el otro te quiere matar, si el otro, ¿sí? Entonces somos capaces de hablar con nuestros gestos a pesar de que no digamos una sola palabra. También podemos comunicar con nuestras expresiones faciales o de la cara. Esto es cuando nosotros comunicamos las emociones en nuestro rostro, ¿no? Dijimos la sonrisa, los ojos abiertos cuando uno se asusta. Así que yo puedo ver ahora a todos ustedes y puedo interpretar quién está feliz, quién está enojado, quién se está durmiendo, quién está, no sé, indiferente. Y a lo mejor ustedes dicen, sí, pero no es así, porque la verdad que estoy agachado, pero no es porque... Y sí, pero tu cuerpo dice otra cosa. ¿Sí? Ahora la postura corporal también habla mucho. Comunicamos con nuestro cuerpo, con nuestras posiciones, que pueden transmitir emociones o sensaciones. Por ejemplo, alguien que se cruza de brazos. ¿Qué te comunica a vos? Te puede estar comunicando que está enojado o no. Te puede estar comunicando cierta barrera. Depende del contexto, ¿no? Por ejemplo, las manos en el bolsillo. Por lo general se interpreta como mala educación, como indiferencia o como pereza. Ahora, llevándolo a algo práctico, porque ¿qué tiene que ver todo esto con la vida cristiana? ¿Qué tiene? Bueno, sí tiene que ver mucho, porque somos cartas abiertas, leídas por todos, y lo que nosotros decimos tiene que ir de la mano con lo que hacemos. Por ejemplo, ¿qué tipo de fotos nos sacamos en las redes sociales? La mayoría de la gente tiene redes sociales, ¿no? Los que se han encargado de estudiar la imagen, los que se han encargado de estudiar sobre todo las fotografías, han llegado a la conclusión que toda imagen transmite un sentido, ¿no? Y ese sentido, dicen, puede ser un sentido denotado, que es lo literal que vos ves en la imagen. Por ejemplo, ves una publicidad, ¿no? Ves una foto de una familia. Un hombre, una mujer, una nenita y un nenito. Una mesa larga llena de comida. Todo eso es lo literal que vos ves en la foto, ¿sí? Una chimenea de fondo, un paisaje nevado por la ventana, pero en el centro de la mesa una botella. Ese es el mensaje literal que vemos en la foto. Sin embargo, hay un mensaje que es el connotado, o ese significado que viene de la interpretación que le damos a esa imagen. Entonces, si esa botella es una botella de coca, el significado de la imagen cambia totalmente por completo. Porque ahora nos damos cuenta que ese hombre, que esa mujer, que esos niños son una familia, que están comiendo, a lo mejor en la Navidad, un banquete, ¿sí? Decimos que es la Navidad porque en Estados Unidos cae nieve, pero ahora nos damos cuenta que sus sonrisas son de felicidad. ¿Y por qué son de felicidad? Porque están tomando coca, ¿sí? Hace 2 grados bajo cero, pero tienen una coca helada arriba de la mesa, toda transpirada. Entonces, las imágenes hablan, comunican, y no son inocentes. Los que hacen publicidad de esto lo saben. ¿Qué necesidad de poner un auto caro con una mujer? Y bueno, lo que en realidad te está transmitiendo es que si vos tenés ese auto vas a tener esas mujeres, ¿sí?
O sea, todo tiene una intención. Todo te lleva a relacionar esas imágenes, el ambiente donde se produce esa escena, la ubicación de los objetos, todo comunica. Todo comunica. Ahora, a esto hay que sumarle que parte del lenguaje no verbal es la forma en que nos vestimos. Si tenemos en cuenta que la vestimenta es parte del lenguaje no verbal y puede comunicar un sentido, ¿qué mensaje estamos comunicando a las personas sobre nosotros en una foto? Lo he llevado a un caso muy común, ¿no? Los ángulos de donde está sacada la foto, lo que hay atrás, lo que se ve, lo que no se ve. Y no me hace falta entrar en muchos detalles, pero debemos cuidar lo que comunicamos a las personas, ¿sí? La forma en que estamos vestidos habla de nosotros. El ángulo de donde está sacada la foto no es inocente. ¿Qué querés mostrar de ahí arriba? ¿Qué querés mostrar de ahí abajo? ¿Qué querés mostrar? ¿Sí? Si sos mujer, si sos varón. Entonces, debemos aprenderlo. A veces terminamos imitando comportamientos y porque, qué sé yo, así lo hacen todos. Pero no nos damos cuenta, o quiero creer que no nos damos cuenta, que estamos generando un efecto en el que nos está viendo en esa foto. Todos queremos salir lindo en la foto, todos. Pero también nosotros sabemos cómo salir lindos para el mundo y cómo salir lindos para Dios en una foto, ¿se entiende? En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinado ostentoso, ¿sí? Ahí en 1 Timoteo 2, 9, 10. Y acá la Biblia no está prohibiendo, en este caso a la mujer, que pueda ponerse linda, como quien dice. No le está prohibiendo a la mujer que no se peine, que ande despeinada. Pero está diciendo, y nos está diciendo a los varones también, que todo acto comunica. Todo acto comunica. Nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar, nuestros gestos, todo comunica un mensaje que tiene que ser coherente con la nueva vida en Cristo que ahora tenemos. Y termino. El tercer aspecto de la comunicación no verbal o que también se estudia mucho es lo que se denomina la proxémica. ¿Qué es esto? La comunicación proxémica se establece por el manejo del espacio entre el emisor y el receptor. Mediante esta distancia puede sugerirse confianza, agresividad, respeto, etc. ¿Qué es la proxémica? Hay gente que se ha dedicado a estudiar a cuántos metros vos estás invadiendo, como quien dice, una propiedad privada entre personas. Por ejemplo, existe una distancia que es pública. Por ejemplo, la distancia ideal, alguien que está dando una conferencia que son mínimo 3 metros. Y ustedes dicen, ¿cómo lo sacaron? No sé cómo llegaron a esa conclusión. Pero tiene lógica. La distancia pública, por lo general, está entre alguien que habla y gente que escucha. Yo no quiero ser más amigo de ustedes que hasta que se termine el momento y me baje y me vaya a mi casa y no saludo a nadie. Ya está, di lo que tenía que dar. Somos amigos porque no nos hemos peleado, pero hasta ahí nomás llegó nuestra amistad, ¿no es cierto? Existe una distancia social que los que estudian la proxémica dicen que es 1,5 metros aproximadamente. 1,5 metros entre personas. Por ejemplo, se da entre compañeros de trabajo, entre gente conocida, pero existe una distancia que es personal, que se da a 50 centímetros de la persona. Y una que es íntima, que obviamente va desde 50 centímetros hasta estar abrazado con la persona. Ahora, más allá de lo anecdótico de esto, nosotros tenemos que aprender que nuestra distancia con la otra persona también comunica algo.
Podemos estar comunicando amistad, podemos estar comunicando intimidad. Y esto es muy importante, porque volviendo al caso de las redes sociales, hoy se ha perdido la noción entre lo público y lo privado. Ahora, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces, sin tener malas intenciones, terminamos ofendiendo a una persona, porque estamos muy cerca o muy lejos. Y todas las personas tienen un espacio, y cada cultura lo tiene. Ahora, la Biblia cita ejemplos sobre esto. Por ejemplo, ¿qué pasó con José y la mujer de Potifar? ¿Qué pasó? Vino la mujer cuando no estaba el marido, y dice la Biblia que José tuvo que salir corriendo con un pedazo de ropa menos. ¿Por qué? Porque evidentemente la mujer de Potifar no quería solamente tomar mate con José. Había llegado al extremo, a invadir su espacio íntimo. ¿Sí? Entonces José salió corriendo para evitar esa situación. Entonces vemos, y esto tenemos que tener cuidado, que nuestros espacios no deben cruzar los límites. Aún en el noviazgo, aún, no sé, orando por otra persona, aún queremos ser amistosos y vamos y abrazamos a un desconocido y esa persona se siente incómoda, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida espiritual? Cuando estemos en una relación con nuestro novio, tengamos en cuenta que hay espacios que no podemos invadir y hasta donde podemos llegar. ¿Sí? Tengamos en cuenta que no todas las personas entienden lo mismo cuando nosotros nos acercamos o nos alejamos de ella. Y nos puede pasar en todo ámbito de la vida. Y que todo esto concluye en que da un mensaje a las personas de quiénes somos realmente y de lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Sí? En conclusión, ¿para qué nos sirve esto? Esto que hemos visto nos sirve para aprender a relacionarnos con otras personas. Y ya que estamos en la tarea de comunicar el Evangelio, debemos estar atentos a que no solamente el Evangelio consiste en palabras, sino en hechos, lo dice la Biblia. Entonces, que nuestras vidas sean coherentes tanto con lo que decimos como con lo que hacemos. Que nuestra relación con nuestras esposas o con nuestros hijos sean coherentes con el amor que tenemos que tener según Dios, los maridos con las esposas con los maridos, los padres con los hijos, no faltándonos el respeto, no hiriendo los sentimientos, no hablándonos mal. Que en la iglesia también podamos ayudar a otras personas a conocer del Señor, siendo capaces de mostrar el amor de Dios, pero también de lograr un acercamiento, pero tampoco intimidar a esa persona. Y lo podemos aplicar en muchas cosas en nuestra vida. Y todo lo que nosotros hagamos, dice la Biblia, sea de palabra o de hecho, tiene que ser para el Señor, para la gloria de Dios.